el sobrecoste es del 70%. ¿Vale? El sobrecoste de aprovisionamiento que tenemos, esta es una gráfica de la Unión Europea, donde está la correlación entre el coste de transporte de un contenedor, creo que era de 40 pies, y la distancia al centro de gravedad de la Unión Europea, que creo que era Maastricht, ¿no? Pues se ve la correlación que hay, ¿no? A mayor, y es lógico, ¿no? A mayor distancia, mayor coste. Estamos lejos, más sobrecostes. Y el que más llama la atención, el de transporte interinsular, ¿no? Si nosotros cogemos y, vamos a explicarlo aquí más fácil, buscamos en qué superficie de península caben 2 millones de habitantes, descubrimos que es en una superficie circular de 90 kilómetros, ¿no? Cogiendo la demografía promedio, ¿no? Si hacemos un comparativo entre lo que cuesta mover en Canarias un contenedor o un tráiler y lo que cuesta moverlo en el continente, es del 270% el sobrecoste, ¿no? Y es lógico, porque tiene sus costes. Pasas por un puerto, entras por otro puerto, necesitas intermodalidad terrestre, marítimo, terrestre. Pero es así, y es un hecho, ¿no? O sea que la gestión de la cadena de suministro que hay es compleja. Tanto la de aprovisionamiento, como la de exportación, como la de transporte interinsular, ¿no? Por lo cual, si ya veíamos antes dos claves, la propia gestión de la cadena entendida de una forma global, entendida como una gestión de procesos, en la que cada uno de los eslabones, siendo procesos, se trata, digamos, de alguna manera de minimizar los costes, y en donde además se quiere medir esos costes, se quiere ver cómo se ponen acciones y cómo varía coste, servicio, pues encima en este marco. ¿Qué podemos hacer para que la cadena de suministro sea más ágil, para que el que exporta sea más competitivo, para que el que importa sea más competitivo? Pues no es fácil. No es fácil porque la cadena es larga. No solamente intervenimos nosotros, intervienen nuestros proveedores, los proveedores de nuestros proveedores, nuestros clientes, los intermediarios de transporte que estén por medio, de almacenaje, operadores logísticos, hay muchos. Se suele decir que hay múltiples actores. Donde los flujos de información, yo les daba que la segunda clave era el entronque entre el flujo de mercancía y el flujo de información, donde los flujos de información son largos y distorsionados. Tú crees que vas a vender esto, pero el otro cree que tú vas a vender esto, y el otro cree, y al final, pues, muchas veces hay ineficiencias, ¿no? Donde hay variabilidad e impredecibilidad, ¿no? Estamos más o menos, ya sabemos claro que estamos en una recesión, pero hasta que hemos llegado a ella, pues había gente que seguía fabricando, seguía importando, seguía distribuyendo, pensando que, esto voy a llevarme por los datos del año anterior, y batacazo que te va, ¿no? Porque hay muchas que son impredecibles, y entre otras el comportamiento del consumidor, ¿no? Y donde hay descompensaciones, hay eslabones fuertes y eslabones débiles. Hay eslabones donde, porque hay un libre mercado, tienes un montón de oferta, y eslabones de los que, por la escala del mercado, tienes pocas ofertas. Y les hablaba de 5 claves, aquí tenemos 3 de ellas, una de ellas la mencionamos ya. La coordinación, el rediseño de la cadena y la gestión de la demanda. Son 3 factores básicos para que nuestra cadena, la que está en torno a nuestro, si damos un servicio o si nosotros de alguna manera tenemos una cierta integración vertical, funcione bien. Tenemos que tener una buena coordinación, y aquí entra la vinculación, cadena de suministro, flujo de material, flujo de información. Tenemos que tener una cadena que sea simple, un flujo simple. Muchas veces nos volvemos locos poniendo almacenes o poniendo puntos de distribución, o hay que tratar de hacer las cosas simples, y aquí yo lo que aconsejo, y será mi última transparencia, es lo que se conoce hoy en día como reingeniería. Oiga, coja un papel, póngalo en blanco y diga, si yo no existiera, si mi empresa no existiera, ¿cómo lo haría? Y cuando lo pinte, mire las diferencias que hay entre lo actual y lo que va a hacer, y busque, ¿no? En rediseño yo suelo hablar mucho de flujo de suministro, suelo hablar mucho del caso Zara. No hay tiempo hoy, y además algunos de ustedes ya me lo habrán oído, pero es un caso ejemplar, ¿no? De coger el flujo y decir, bueno, vamos a ver cuáles son las actividades que se hacen en una distribución de ropa. Pues se meten cajas, se sacan cajas. Oye, y si lo transporto en perches, pues se hace aquí, la tela viene de aquí, y si la tela llega cortada, y un flujo que antes tenía a lo mejor pintado 20 o 30 cajitas, lo conviertes en 10 cajitas, y cada cajita pues es una actividad, y esa actividad
pues si divides las actividades por la mitad, pues ya es la mitad del tiempo o la mitad del costo. A base de imaginación y sobre todo de decir, bueno, si yo no estuviera en este mercado donde las cosas se han hecho siempre así, ¿cómo lo podría hacer? Y gestionar la demanda. Para mí, lo dije al principio, es la base. Nosotros tenemos que saber, o tenemos que tratar de aproximar lo más posible los recursos que vamos a emplear, el dimensionamiento de nuestras empresas a la demanda que vamos a tener. Y no es difícil, pero les voy a decir una cosa, el esfuerzo que se hace en ese sentido es mínimo en cada día. Y fuera de aquí tampoco es excesivo. Y para mí es uno de los elementos en los que podemos conseguir mejoras fácilmente. Es raro encontrarse empresas en donde haya una previsión de lo que voy a vender, de lo que voy a transportar, de lo que voy a fabricar el año que viene. Y además, colocado por meses. Y si se trata de un producto, colocado por zonas geográficas, ¿no? Y es un ejercicio que es difícil hacerlo con el 100% de exactitud, pero relativamente fácil de hacer si sobre todo tenemos una empresa con algún histórico, con bastante aproximación. Y eso nos va a dar lugar también luego a poder gestionar bien los flujos de capitales. Es decir, bueno, aquí voy a tener esta venta esperada, con lo cual tengo este ingreso esperado, con lo cual voy a poder desenvolverme con estos recursos ajenos o financieros externos. A gestionar la demanda. Vamos a ir a profundizar un poquito más en esas tres claves. Coordinación y vinculación del flujo de información y el flujo de materiales en toda la cadena. Los sistemas de información, los ordenadores de las grandes compañías, de las grandes corporaciones mundiales, están abiertos a sus proveedores y a sus clientes. Al proveedor no solamente para decirle cuándo le van a pagar la factura, que es lo que más le interesa, también para que vea lo que piensan vender y si les fabrica las etiquetas o les fabrica los tapones o en el caso del yogur, la caja de cartón, para que se haga una idea de lo que van a vender y de cuándo lo van a vender, para que él sepa cuándo va a fabricar o cuándo tiene que fabricar y cuánto tiene que fabricar. O sea, coordinación. Y coordinación no solamente en el ejemplo que les acabo de dar ahora mismo, pues es, digamos, fuera de la empresa, también dentro de la empresa. Un departamento de compras o el responsable de compras bien coordinado con el de ventas y bien coordinado con el señor del almacén y bien coordinado con el señor que hace el transporte.